En el año 1487, durante 4 días y 4 noches seguidas, más de 80.000 corazones humanos dejaron de latir sobre una sola pirámide. Los sacerdotes trabajaron en relevos porque los brazos se les acalambraban de tanto cortar. La sangre bajó por las escalinatas del Templo Mayor como una cascada espesa que tiñó de rojo las calles de Tenochtitlán, y los habitantes no huyeron, se formaron en filas para hacer los siguientes. ¿Por qué un imperio que dominaba la astronomía, la ingeniería y la poesía decidió que la única forma de evitar el fin del mundo era arrancar el corazón a miles de sus propios hijos? Quédate, porque lo que vas a escuchar no es solo historia. Es la razón por la que, según los mexicas, tú y yo seguimos vivos hoy. Respira hondo y mira hacia arriba. Imagina un cielo que no es azul, sino un animal hambriento. Para los mexicas, el sol no salía cada mañana por cortesía. El sol era Huitzilopochtli, un dios guerrero que desde el amanecer libraba una batalla a muerte contra la luna y las estrellas. Cada noche lo herían, lo desangraban, y si una mañana no tenía la fuerza para volver a subir, el mundo se acababa. Así de simple, sin metáforas, sin segundas oportunidades. La oscuridad sería eterna, los Tzitzimime bajarían del cielo para devorar a la humanidad, y el quinto sol, nuestra era, se apagaría como una vela. Y aquí viene la parte que te va a helar la sangre. Los sacerdotes calcularon que la única energía capaz de curar al sol, de darle el impulso para ganar su guerra diaria, era la más poderosa que existía, el Chalchuatl, el agua preciosa. La sangre humana. Pero no cualquier sangre. Tenía que ser sangre con tonali, con destino, con el calor del alma saliendo del cuerpo en el momento exacto en que el corazón aún latía. Por eso no bastaba con matar. Tenía que ser un sacrificio. Cierra los ojos por un segundo y escucha esto. El sonido. No había gritos. Eso es lo primero que te mienten las películas. Las víctimas, muchas de ellas guerreros capturados en las guerras floridas, caminaban por voluntad propia. Eran los Xochimiqué, los muertos floridos. Durante un año vivían como nobles. Comían lo mejor, vestían plumas, dormían con mujeres, eran tratados como dioses en la tierra, porque en su muerte estaba el pago de una deuda. Los mexicas creían que los dioses se habían sacrificado a sí mismos arrojándose a una hoguera para crear el sol que nos alumbra. La humanidad nació de ese acto. Así que vivir, respirar, comer maíz, todo era préstamo. Y los préstamos se pagan con intereses. El interés era tu vida, entregada en el momento cúspide, para que el ciclo no se rompiera. ¿Te parece brutal? Espera a entender la lógica, porque una vez que la entiendes, deja de ser locura y se convierte en el sistema de contabilidad cósmica más aterrador jamás inventado. Hablemos de la piedra. La Techcatl no era un altar cualquiera. Estaba inclinada a propósito, para que el pecho de la víctima quedara elevado, expuesto, ofreciendo el corazón al cielo como quien ofrece una fruta. 4 sacerdotes sujetaban cada extremidad. El quinto, el Topiltzin, vestía de negro, con el rostro pintado y un cuchillo de obsidiana en la mano. La obsidiana no corta como el metal. Se astilla a nivel molecular. Es más filosa que un bisturí moderno. Un solo golpe, justo debajo de las costillas, abrir la cavidad, meter la mano, sentir el órgano aún latiendo, caliente, resbaladizo, arrancarlo de un tirón y levantarlo hacia el sol mientras la sangre chorreaba por sus brazos. En ese segundo, creían, la energía del tonali salía disparada hacia el cielo y alimentaba a Huitzilopochtli. El cuerpo, ya sin corazón, era rodado escaleras abajo. Abajo esperaba la multitud. Porque esto no era un ritual oculto. Era el Super Bowl, la final del mundo, el evento que garantizaba que mañana habría mañana. Y tú estarías ahí, mirando, porque si no apoyabas, si no entregabas tu miedo y tu reverencia, tal vez el sol notaría tu duda, y no saldría para ti. Pero no todos los sacrificios eran iguales, y aquí es donde la historia se vuelve un laberinto. ¿Crees que solo habrían pechos? Eso era solo para el dios de la guerra. A Tlaloc, el dios de la lluvia, le ofrecían niños. ¿La razón? Sus lágrimas.
Los sacerdotes creían que si los niños lloraban mientras eran llevados a los templos en el monte, sus lágrimas atraerían la lluvia. Cuanto más puro el llanto, más segura la cosecha. Arqueólogos han encontrado en el templo mayor los restos de más de 40 niños, muchos con señales de enfermedades graves. No los elegían al azar. Elegían a los que ya estaban marcados por los dioses, a los que pertenecían a Tlaloc. Para una madre mexica, entregar a su hijo no era perderlo. Era convertirlo en un tlaloque, un ayudante del dios, un ser que desde el paraíso del Tlalocan mandaría agua para que sus hermanos no murieran de hambre. ¿Te imaginas el peso de esa decisión? ¿Te imaginas creer tan fuerte que eliges el dolor para salvar a todos? Y luego estaba Zipetotec, nuestro señor el desollado. Su festival, Tlacaxipehualistli, era el más difícil de ver. Después de extraer el corazón, a la víctima se le quitaba la piel completa. Sí, completa. Un sacerdote se vestía con esa piel durante 20 días. La piel se pudría, se ponía amarilla, olía a muerte, y justo cuando parecía insoportable, se caía a pedazos. Debajo, el sacerdote salía renovado. Era magia simpática. Así como la piel vieja cae y revela la nueva, la tierra seca del invierno se agrieta y deja salir el maíz verde de la primavera. El sacrificio no era muerte, era agricultura, era economía, era supervivencia disfrazada de horror. Ahora, pausa, porque todo lo que te he dicho es la versión que el imperio quería que creyeras. La versión oficial, la que mantenía el orden. Pero a la mitad de esta historia hay una grieta, un dato que cambia todo el tablero, y si lo ignoras, no entiendes nada. Aquí va el giro. Los sacrificios no solo alimentaban a los dioses, alimentaban al poder. Las guerras floridas, esas batallas sagradas pactadas con Tlaxcala y otros pueblos, no se hacían solo para capturar víctimas. Se hacían para no destruir ciudades enteras. Era un trato macabro. En vez de aniquilar a tu pueblo, peleamos, capturamos guerreros, ustedes nos dan sacrificios, y su ciudad sigue existiendo, tributando, viva. El terror era una herramienta política. Cada corazón arrancado en lo alto del templo mayor era un mensaje que se veía a kilómetros. Así de fuerte es nuestro Dios. Así de fuerte es nuestro emperador. Revélate, y serás tú el siguiente en la piedra. Los Tzompantli, esos altares de cráneos, no eran solo ofrendas. Eran censos de poder. Los contables del imperio podían pasar y contar cuántas regiones estaban sometidas. Cada cráneo era un impuesto pagado en sangre. ¿Sigues creyendo que era solo religión? La religión era el Estado. El Estado era la religión. Y el sacrificio era el pegamento que mantenía unidas a decenas de pueblos distintos bajo el puño de Tenochtitlán. Entonces, ¿quiénes eran las víctimas? No solo enemigos. Esa es la parte que más duele. También eran esclavos, delincuentes y voluntarios. Sí, voluntarios. Los guerreros mexicas que caían en batalla tenían garantizado el Tonatiuh y Luicac, el paraíso del sol. Pero los que morían sacrificados tenían un honor aún mayor. Acompañarían al sol desde el amanecer hasta el mediodía en su camino por el cielo, convertidos en colibríes o mariposas. Después de 4 años, volverían a la tierra. Era la única forma de evitar el Mictlán, el inframundo frío y oscuro de 9 niveles al que iban todos los demás. Así que cuando un guerrero era capturado, no suplicaba, se preparaba, porque en su muerte, su familia ascendía de estatus social. Sus hijos no pagarían tributo. Su nombre viviría en los cantos. ¿Te das cuenta? Cambiaron el chip del miedo por el chip del honor. Convirtieron la muerte más violenta en el premio más alto. Y una sociedad que premia así la muerte, es una sociedad que no puede ser vencida fácilmente. Pero toda máquina, por perfecta que sea, tiene un punto de quiebre. Y el de los mexicas llegó con un calendario. El Xiumolpilli, la atadura de años. Cada 52 años, los 2 calendarios mexicas, el solar y el ritual, se sincronizaban. Esa noche se llamaba Toxiumolpilia. Apagaban todos los fuegos del imperio. Todos.
desde la casa más pobre hasta el palacio de Moctezuma. La ciudad quedaba en oscuridad total, y en el Cerro de la Estrella, los sacerdotes esperaban. Si las Pléyades, las Tianquistli, cruzaban el punto más alto del cielo a medianoche, significaba que los dioses concedían 52 años más de vida. Entonces, con un nuevo fuego generado en el pecho de una víctima sacrificada, se encendía una antorcha. Corredores la llevaban por todo el valle, relevándose, y con ella se volvía a encender cada hogar, cada templo. Era el reinicio del mundo. Ahora piensa en esto. En 1507 se celebró el último fuego nuevo antes de la llegada de los españoles. En 1519, Cortés desembarcó. 12 años después, el ciclo estaba a menos de un cuarto de empezar de nuevo. La tensión en Tenochtitlán era insoportable. ¿Y si los dioses estaban molestos? ¿Y si necesitaban más sangre? Los sacrificios aumentaron. La presión sobre los pueblos tributarios se volvió brutal. Y ese fue el error. Porque esos pueblos, los totonacas, los tlaxcaltecas, estaban hartos de entregar a sus hijos. Hartos del terror. Así que cuando vieron a unos hombres extraños, con armas de trueno y bestias de 4 patas, no vieron invasores. Vieron aliados. Vieron la única oportunidad en 100 años de romper la piedra. Y aquí llega el clímax, el momento que todo este imperio temía desde que se fundó. 13 de agosto de 1521. Tenochtitlán cae. El templo mayor es destruido. Las piedras de los tzompantlis se usan para construir catedrales. Y la pregunta que quemaba en la mente de cada sobreviviente mexica era solo una: si dejamos de sacrificar, ¿por qué sigue saliendo el sol? Durante generaciones les dijeron que sin sangre, el mundo se acababa. Y el mundo no se acabó. Salió el sol al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. La maquinaria cósmica que justificó la muerte de cientos de miles, ¿era una mentira? ¿O los dioses simplemente encontraron otra fuente de energía? O tal vez, solo tal vez, el verdadero sacrificio no era el de los corazones, sino el de un imperio entero, inmolado para que naciera algo nuevo, algo mestizo, algo que llevaría la sangre de ambos mundos en las venas. Los sacerdotes que sobrevivieron no tenían respuesta. Solo silencio. Hoy, cuando caminas por el Zócalo y pisas el metro, debajo de ti siguen los cimientos del templo mayor. Abajo, todavía hay capas de tierra roja. Los arqueólogos siguen encontrando ofrendas, cuchillos de obsidiana, cráneos de niños, esculturas de Xipe Totec. Y cada vez que encuentran algo, nos obligan a hacernos la misma pregunta que los mexicas se hacían cada mañana. ¿Qué estarías dispuesto a entregar para que el mundo de mañana exista? Ellos entregaron corazones, entregaron hijos, entregaron su propio miedo, convertido en ritual. Nosotros, entregamos horas a un trabajo, entregamos salud por éxito, entregamos tiempo con los que amamos por promesas de futuro. Tal vez no hemos dejado de sacrificar. Solo cambiamos la piedra por otras cosas. Cambiamos el cuchillo de obsidiana por el reloj, por la tarjeta de crédito, por la ambición. Y la pregunta final, la que no te va a dejar dormir hoy, es esta: si un día alguien te demostrara que todo eso que entregas no era necesario, ¿podrías perdonarte? ¿Podríamos perdonarnos como humanidad? El sol salió hoy. Saldrá mañana. La deuda, real o imaginaria, parece estar pagada. Pero la sangre en las escalinatas sigue ahí, recordándonos que toda civilización se construye sobre una idea tan fuerte, que por ella, alguien está dispuesto a morir. Y a matar.